Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al ciclo de seminarios afín. Como decimos siempre, son seminarios que se dictan por parte de investigadores pre y postdoctorales, profesores del grupo afín, que pueden estar asociados al Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, también de Psicología Social, así como diversos expertos y expertas invitados que investigan sobre las temáticas vinculadas a las líneas de investigación del grupo. Em, Todas las sesiones de los seminarios afín se realizan en esta plataforma los días jueves en el horario de las 14 horas de Europa Central, en este link, así que pueden, los interesados, las interesadas pueden volver a conectarse a otros seminarios en la programación que difundimos a través de diversas vías. El seminario de hoy lleva por título La ecografía fetal en la construcción social del feto, en la biopolítica del cuerpo gestante y en la experiencia del embarazo, y es dictado por Julia Colabol Peseveri, quien es actualmente doctorada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desarrolla un proyecto de investigación sobre las imágenes fetales. Obtuvo previamente su máster en la École de Altos Estudios, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y se desempeña también como investigadora predoctoral en el Grupo de Investigación y Laboratorio de Prestación de Servicios afín en la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Allí, Julia colabora en diferentes líneas de investigación. Anteriormente también trabajó como asistente de investigación para el proyecto PAR 2 LEGAP, financiado por el RC, y su experiencia abarca diferentes temas en salud reproductiva, tecnologías de reproducción asistida, interrupción del embarazo y también el seguimiento del embarazo en el ámbito biomédico. La presentación de Julia se concentrará en la primera mitad del seminario y en la segunda mitad la idea es poder abrir un espacio con una ronda de preguntas, comentarios, conversaciones. También, por supuesto, si en el transcurso de su presentación surgen preguntas o comentarios, les vamos a agradecer que lo puedan dejar en el chat y las retomaremos al final de la presentación para abrir este debate. Adelante, Julia, cuando tú quieras. Y yo voy a ir, si sigue entrando gente, voy a ir admitiendo, ¿sí? Para que sepas. Sí, Muchas gracias. gracias. No, gracias a ti, Irene, por organizarlo todo. Gracias, Zenaida, también. Y a las personas que están aquí hoy, muchísimas gracias. Y bueno, vamos arrancando, así vamos poniendo un poco las cosas sobre la mesa. Hoy os hablaré de la investigación que llevo bastante tiempo desarrollando y que es el objeto de mi proyecto de doctorado que estoy llevando a cabo aquí en la UAB y que está dirigido por Diana Marre y también por Giulia Zanini de la Universidad de Ca' Foscari de Venecia. ¿Qué me propongo hacer en este proyecto? Pues nace ya hace algunos años, como explicaba, como un proyecto anterior, como resultado del proceso de diálogo entre una experiencia de campo y el corpus de la teoría feminista y antropológica, de antropología médica sobre el feto, pues he desarrollado un poco una pregunta que es, ¿qué relación hay entre la imagen fetal y la presencia social del feto? Entonces, hablo principalmente, me enfoco en un tipo de imagen, que es la imagen de la ecografía. Os he puesto aquí un par de imágenes para que sepáis de qué se trata. La ecografía es un método de ver dentro del cuerpo, dentro de los tejidos blandos del cuerpo, que se ha aplicado en los años, a partir de los años 60, se ha aplicado al embarazo y que funciona con ondas sonoras que luego son traducidas en imágenes o en sonidos. Las cuestiones alrededor de la ecografía fetal y en general de la imagen fetal me parecen relevantes porque hoy en día, bueno, la ecografía se utiliza muchísimo en todo el control del embarazo, en toda en todo, tanto el control como las urgencias, no solo aquí en España, sino en toda el área euroamericana. Entonces, precisamente por su gran visibilidad social, esta expansión de esta tecnología tiene unas correlaciones importantes con los derechos sexuales y reproductivos. Pensemos al uso que hace de la ecografía el movimiento antiaborto, por ejemplo. Y intento mirar a esta tecnología como un ensamblaje complejo y que en este ensamblaje, en este dispositivo, hay variables contingentes a las
condiciones materiales de la creación de las imágenes que contribuyen a diferentes características de esta presencia social del feto. En este trabajo movilizo algunas bases de datos. La primera viene de un proyecto de 2014-2017 con observación en varias unidades de hospital, donde siempre se usaba la ecografía fetal. Allí efectué también 12 entrevistas con pacientes, serán pacientes que acudían a su ecografía de primer trimestre o de segundo trimestre, las que están pautadas en la rutina del control del embarazo, que en Cataluña prevé una ecografía por trimestre, entonces una al primer trimestre entre la semana 10 y 12, por así decirlo, es decir, 13. Una al segundo trimestre alrededor de la primera parte de las semanas 20 y una al tercer trimestre. Yo estaba en un sitio donde se hacían de primero y de segundo trimestre, entonces podía hablar un ratito con algunos pacientes antes de su ecografía. Luego, si me daban el permiso, entraba con ellos a ver la ecografía y después hacíamos otra parte de la entrevista. Más allá de esto, hice también 3 entrevistas a bola de nieve con perfiles un poco más específicos. Este año he tenido el gran placer, el gran privilegio de participar en el proyecto de pérdidas reproductivas precoces, en la que tuve la posibilidad de volver a ver con observación participante en otro hospital los mismos tipos de exámenes también, pero pude ver otras aplicaciones de la ecografía. Por ejemplo, tuve la posibilidad de observar las ecografías de confirmación del embarazo a la final de un ciclo de un transfer de reproducción asistida, que se da un resultado negativo, hay una confirmación a las semanas entre 5 y 7, 8. Pude estar en urgencias, pude ver consultas de seguimiento del embarazo con matronas, entonces pude entrevistar también mujeres que han pasado por pérdidas, pero han también vivido la ecografía en esta ocasión, y entrevistas con profesionales, tanto en el ámbito del proyecto de pérdida, tanto yo porque quise profundizar también eh, con los profesionales sobre la ecografía. Em, ¿Qué más? Bueno, sobre esta parte creo que pues es todo. También mencionar que al principio yo tuve eh, por otras ocasiones, ocasión de observar usos de la imagen fetal y de la ecografía en otros ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de las ecografías tridimensionales que se hacen con finalidades que no son médicas, sino que son recreativas y afectivas. Son una prestación de pago a la que las personas recurren para pasar un momento en familia. También consultas de matronas por privado, entonces esto no entra directamente en la tesis, pero sí que me da un conocimiento de algunas cuestiones más. Em, la Barcelona de los últimos 10 años ha sido un sitio particularmente interesante, yo creo, para las políticas de reproducción. Ante todo, esta ciudad es un hub de investigación y de desarrollo en medicina, como nos lo dicen comparativas internacionales, y especialmente para obstetricia y ginecología, Barcelona siempre ha estado alcanzando Madrid. Por ejemplo, la primera biopsia de corión y la primera cirugía fetal del Estado se efectuaron en Barcelona. Mi recogida de material empieza en un momento en el que se perciben aún muy fuertes los efectos de la crisis económica de 2008, eso que había acarreado un gran empobrecimiento. También
este momento en el que nos encontramos es tras una otra crisis, que es la crisis del COVID, que también ha tenido un impacto importante a nivel económico. La austeridad y el empobrecimiento tienen un impacto a nivel reproductivo, es un impacto interesante si consideramos la situación demográfica española, por ejemplo, como emerge de las investigaciones de Diana Marre, de Bruna Álvarez, que muestran condiciones estructurales importantes que entran en juego en las decisiones reproductivas, tener o menos hijos y cuántos. La precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda, la falta de corresponsabilidad. Actualmente, la edad media de la primera maternidad en España es una edad alta, si la comparamos un poco a la media europea. Las mujeres manifiestan desear de tener menos hijos de los que desearían, manifiestan tenerlo a edades más avanzadas de las que habrían considerado ellas edades ideales. Y ese factor es importante porque precisamente el aumento de la edad media al primer nacimiento ha sido históricamente uno de los factores que han motivado, si vamos a ver los documentos de salud pública y la literatura, que han motivado la implementación de un control del embarazo tal como lo conocemos hoy en día. ¿Cómo es el control del embarazo que conocemos hoy en día? Con una, en Cataluña por lo menos, se basa en la evaluación continuada del riesgo, gracias a pruebas y cribados poblacionales establecidos para separar la población en la base de su riesgo de padecer algunas condiciones, que justamente son más frecuentes cuanto más aumenta la edad. Pensemos en la preeclampsia y las aneuploidías, por ejemplo. E igualmente, esta situación de infertilidad estructural, como la definió Diana en 2009, tiene una fuerte componente de género porque factores como la brecha salarial o la corresponsabilidad entre miembros de las parejas heterosexuales, hemos visto por las investigaciones de Bruna su impacto. Ahora bien, el dispositivo de control del embarazo, tal como lo conocemos, de alguna forma entra también, se marca dentro de esta narrativa porque desde la vida antenatal representa una manera de situar muy firmemente a la persona gestante como responsable del bienestar del feto y del bebé, poniéndola bajo el escrutinio médico. No hemos de olvidar tampoco que este sistema de medicalización de la reproducción y del embarazo, que hace un poco de contexto a esta tesis, también tiene su historia, ¿no? Es el fruto de un proceso largo de medicalización de la vida en la que la medicina se convierte en una medida colectiva para administrar la vida de los ciudadanos de forma discreta. Esto lo conocemos de Foucault y de su trabajo sobre la política y la gubernamentalidad. Si bien este proceso se da en toda Europa ya desde el siglo XVII, en España tiene una historia particular que se vincula a la eugenesia bajo la dictadura, rol de las mujeres en la dictadura y los avances diagnósticos que se dieron justamente a partir de los años 60, justamente entre los cuales hay la ecografía y varias evoluciones societales como la despenalización del aborto y el énfasis que en tiempo reciente la Comunidad Autónoma de Cataluña ha puesto sobre la salud pública porque ha sido la primera comunidad autónoma en pasar una ley de salud pública. Un poco dejar algunas pinceladas de donde me enmarco eh, a nivel de la literatura. Hemos de pensar que aquí ha habido una sincronía interesante porque cuando la ecografía fetal empezó a aplicarse masivamente en la obstetricia en los años 70-80, justamente la antropología feminista, la crítica feminista, estaba en un momento de grande atención sobre el proceso de la medicalización del embarazo en Occidente, o sea, en los sitios donde ellas se encontraban en ese momento, en el área europea y norteamericana.
Y se produjeron unos primeros estudios que en su conjunto diseccionan esa imagen ecográfica analíticamente, ponen de relieve sus determinantes sociales y culturales, los sitúan en la práctica social y en el clima cultural, cartografiando también sus implicaciones a nivel de derechos sexuales y reproductivos. Básicamente es una literatura que tiene una fuente componente de constructivismo social. Esta imagen del feto de la ecografía, que parece una foto de un pequeño ser humano autónomo en un fondo negro, pues toda esta literatura la muestra como un producto de una, oh, perdone, el producto de una serie de interacciones sociales, de problemáticas políticas, de contingencias tecnológicas, porque una imagen se ve de una cierta forma y no otra, de determinantes culturales vinculadas al concepto de persona, concepto de vínculo entre personas, desigualdades como las desigualdades de género, el discurso sobre la discapacidad. Y a esto ha seguido una segunda oleada de estudios que se han enfocado más en el impacto sociocultural de nuevos productos derivados de la ecografía social, fetal, como por ejemplo la 3-4D. Yo también sigo este acercamiento construccionista con una atención hacia las relaciones entre tecnologías distintas y al concepto de presencia y de fetal proposition que avanza Rebecca Howes-Michel como unos principios heurísticos que tienen un poco menos historia que el concepto clásico de persona, por ejemplo, y que permiten explorar un poco más unas cosas que a mí personalmente me parecen interesantes. Vale, pasamos un poco a los resultados. Tuve un gran privilegio durante el trabajo de campo que ha sido de ser formada mucho en los aspectos técnicos de la ecografía fetal. Se dieron varias circunstancias por las que los médicos que yo acompañaba me explicaron muchísimas cosas sobre el uso de esta tecnología. Y pude frecuentar cursos de formación y pude frecuentar también grand rounds, revisiones de casos, en las que pues pude familiarizarme con las partes más médicas, más técnicas de la ecografía obstétrica. Entonces, en la primera parte de los resultados de la tesis, en este primer capítulo, expongo la parte más médica del examen, con una atención también a la exhortación de Donna Haraway de recuperar la ciencia y recuperar la materialidad de la ciencia en nuestra análisis. Em, También porque es un aspecto que ha sido un poquito menos explorado cuando se habla de ecografía. ¿Qué tipo de ciencia se hace con la ecografía fetal y qué tipo de medicina se hace y qué nos dice la medicina sobre este cuerpo, sobre este ser? Entonces, para entender un poco la manera en la que he organizado los materiales, de pensar también en cómo se hace la ecografía en todas las ecografías que he visto. Cuando el embarazo va bien y no hay malas noticias, la visita ecográfica siempre tiene dos vertientes, una parte clínica y una parte paraclínica. Yo la llamo paraclínica, Janelle Taylor la llama parte social. Entonces empiezo aquí por un poco la parte médica, aunque no me guste particularmente reproducir este hiato. em, Miramos sobre todo a un concepto que me ha surgido durante el análisis de los datos más médicos, que es el concepto de cyber habitus. El cyborg es la fusión entre lo humano y la máquina. El habitus es nuestra forma de estar en el mundo, entonces la producción de la imagen, en el caso de la ecografía, se hace con un cuerpo que es el cuerpo del médico o de la médica, que trabaja al mismo tiempo con la máquina y son la misma cosa, de alguna forma.
una metáfora que se me repetía muy a menudo en el campo era la metáfora de que el ecógrafo es como un coche. Cada uno de nosotros está acostumbrado a su coche. Si vas a tener que utilizar otro coche, necesitarás un momento para encontrarte los pedales, arreglarte las alturas, dónde está, ¿no? Un botón, dónde está el otro, pero al final todos los coches funcionan igual. Los hay que tienen un poco más de funciones y con las que nosotros estamos más acostumbrados, y los hay que son un poco más básicos, pero todos funcionan iguales. Entonces, eh, cada uno tiene su forma de funcionar con la máquina. ¿Cuáles son los principios de la ecografía en obstétrica? El principio de la imagen básica que se produce se llama corte, ¿vale? Es la parte más, perdona, bebo un momento. ¿Puedo hacer una pausa un momento? Sí, por supuesto. Vale, ¿me dais 2 minutos? Voy a parar, pausar la grabación. Gracias. Vale, ya debería ser posible verlo. Todo bien, te ve perfecto, Vale, gracias. genial. Los gestos, estábamos hablando de la técnica, ¿no? De los gestos y del tipo de disciplina que es la ecografía obstétrica y lo que nos dice sobre el cuerpo del feto. Vale, ante todo nos dice algo sobre el cuerpo de los médicos, antes de decirnos algo sobre el cuerpo del materno y el del feto, nos dice algo sobre el cuerpo de los médicos que tienen que trabajar conjuntamente con la máquina en una forma de cyberhabitus que estaba describiendo. Las actividades diagnósticas que se performan durante la creación de la imagen son de dos tipos. Una es la medición, o sea, el feto es un paciente, por así decirlo, cuya función principal, de alguna forma, es la medición. Se mide. Se toman medidas de varias cortes que se indica. La evaluación también de ver si una imagen corresponde o no corresponde a lo que es la imagen esperada para este punto del cuerpo fetal o materno, porque obviamente la ecografía obstétrica también tiene una parte de observación de los anexos fetales, no únicamente el feto, sino también la placenta y el amnios, corresponden a lo que se espera para esta estructura a esta semana gestacional. Esto es muy importante porque, por ejemplo, es allí que se construye una parte de si este embarazo tiene la característica de normal o patológico, en la comparación entre lo que estamos viendo y lo que nos estaríamos esperando de ver. ¿Cómo está organizado lo que nos estaríamos esperando de ver y lo que estamos viendo? En cortes. Corte es una imagen específica que se aprende a crear y reconocer en ecografía. Por ejemplo, cuando yo estaba en un curso de formación, uno de los ejercicios que nos hacían hacer era de reconocer las varias imágenes. Y cuando reconocíamos una imagen, teníamos que decir, esto es un corte, por ejemplo, sagital, que nos indica la posición de la sonda con respecto a la parte del cuerpo fetal que estamos viendo, de este órgano, y después teníamos que decir, bueno, yo no, porque estaba yo observando, pero los residentes y médicos que estaban allí tenían que decir si lo que estaban viendo era normal o no era normal, y si no era normal, ¿por qué? Otra cuestión que es importante tener en cuenta es que la ecografía no es no es únicamente una cuestión de ver, sino que es también una cuestión de escuchar, porque muchas de las estructuras que se ven son estructuras de circulación sanguínea, por ejemplo, en la que es necesario un instrumento que se llama Doppler y que mide
pasajes de flujos dentro de un- un- una estructura, en este caso una válvula eh, o un vaso sanguíneo. Entonces, este entrenamiento a reconocer los varios cortes que han de performar en cada ecografía para cada edad gestacional no es solo una cuestión de reconocer las imágenes, sino también reconocer los sonidos. Siempre me acordaré cuando en un curso de formación nos decían, la arteria uterina suena a arteria uterina y tenemos que ser capaces de reconocerla aunque tengamos los ojos cerrados. Entonces, todo la visión y el sentido del oído también están implicados en reconocer normalidad y patología dentro de una determinada imagen o sonido. Y esto yo lo he visto personalmente porque tras observar muchísimas imágenes normales, un día tuve la ocasión de observar una imagen patológica. Yo no sabía de qué es lo que estaba viendo, pero sabía que esto no correspondía a lo que era que se esperaba. Y esto para mí se manifestó en un shock físico, o sea, casi me desmayo cuando veo esta imagen, porque se incorpora a nivel muy profundo la normalidad y lo que se espera. También es importante que se sepa que normalidad y patología no están separadas netamente. Por ejemplo, sabemos que bueno, lo esperado en una ecografía del primer trimestre es que el cráneo tenga una forma ovalada. Las cabezas que tienen formas que no son ovaladas, pues pueden ser señal de una patología y que han de ser aprofundidas. Pero, ¿dónde está el confín entre cabeza redonda y cabeza ovalada? Hay siempre unas formas que es difícil entender cuáles son y allí ayuda la experiencia, mirar otras cosas y mirar otras señales. Normal y patológico en la ecografía fetal son un espectro, entonces, en los que hay también marcadores, o sea, imágenes que no son patológicas de por sí, pero están asociadas a la patología. Todo este conocimiento desata un proceso de diagnóstico diferencial en los que, pues, si en presencia de un marcador de una alteración benigna, pero asociada a una patología o de una imagen claramente patológica, lo importante es saber a qué más está asociada, con cuáles otros problemas, si hay otros problemas y en qué se traduce y qué pronóstico da. También hay espacio para observaciones indirectas de estructuras que no son observables directamente, para artefactos. Y también una parte del entrenamiento es aprender a distinguir los artefactos, como por ejemplo la sombra que puede proyectar un hueso, de lo que es una estructura que estamos observando. Entonces allí también hay todo un aprendizaje de saber jugar con los parámetros de la máquina. Entonces la ecografía fetal eh, difumina de alguna forma los confines entre normalidad y patología y crea un feto que también es en línea, por así decirlo, con la sociedad del Big Data, donde estamos midiendo siempre todo, las partes de la vida, de alguna forma, mucho más profundo que esto. Um, ¿Cuál es la experiencia de las personas de esta ecografía, de esta parte médica de la ecografía? Cuando entrevistabas a los pacientes antes y después de su eco de primero o de segundo trimestre, pues describían esta ecografía como un acto híbrido que era a la vez médico y emocional. Sus finalidades no las solían preguntar mucho, daban la ecografía como asumida, una pauta en el seguimiento del embarazo, cuya finalidad para ellos era de descartar patologías y describen también un ciclo de emociones durante esta ecografía. Por ejemplo, yo siempre abría la entrevista preguntando, bueno, ¿y qué tal? Pues para mí era un un rompehielo de alguna forma esta pregunta, pero en realidad era una pregunta significativa en este contexto, porque las personas me describían una cierta, no diría preocupación o angustia, pero un cierto estado de alerta
porque estaban a punto de hacerse un examen que consideraban que era importante, que daba unas informaciones muy relevantes y también, ¿por qué no?, algunas un poco, eh, con un poco de espacio para una inquietud o qué pasará, irá todo bien, pero también un alivio después, también unas ganas de ver que se me describían, un deseo de ver y de saber, y un alivio después de la ecografía cuando se les decía que iba todo bien. También he recogido la interpretación que se daban de estas imágenes, la circulación y el uso y el rol de la calidad, sobre todo de la imagen, porque la calidad no es solo una preocupación para los médicos, era también para las personas que han hecho la ecografía, por otras razones, por la belleza o no de las imágenes que se les entregaba, pero también era una preocupación para ellos. Algunas personas que he entrevistado han expresado el deseo de recibir más información, no tanto antes de la eco, sino durante, para entender al mismo tiempo que el médico los gestos que se performaban. Ahora también ha cambiado el panorama porque hay unas pantallas mucho más grandes que permiten ver al mismo tiempo. Y también la cuestión del acceso a la visión y a la cuestión del acceso a la pantalla es también un sitio de potencial inigualdad, porque antes, cuando no existía la pantalla panorámica delante de la camilla, eh, la, mientras el médico no giraba la pantalla hasta la persona que estaba en la camilla, solo el médico y el acompañante podían ver la pantalla efectivamente, mientras la persona que estaba en la camilla no lo podía ver. Voy a ir un poco rápido, como ha habido este corte, pues también la ecografía tiene una parte que es no diagnóstica, como decíamos antes, una parte más lúdica, más recreativa, donde se dice, ay, mira el pie, mira ha saltado, mira ha hecho esto. Se parece a esta persona, se parece a esta otra, es normalmente un momento al final de la ecografía que es tierno, con un lenguaje muy amoroso, con risas, con conmoción. Y efectivamente hacer esta parte no diagnóstica bien, fomentar este momento familiar para los profesionales con que he hablado es una parte importante del trabajo de ecografía, no es solo una cuestión técnica. Entonces, cuando después de la ecografía hablaba con las personas entrevistadas y les pedía un poco, bueno, que os han dado algunas imágenes que os habéis podido llevar. Normalmente eran imágenes que no tenían un valor diagnóstico, pero tenían este valor afectivo y que eran mayoritariamente imágenes de la cara, y si no se pueden obtener imagen de la cara, pues se justifica y se dice, pues he dado una imagen distinta, pero en esta imagen de la cara, durante esta fase paraclínica de la ecografía, se busca mucho la semejanza, y también el momento paraclínico de la ecografía es un momento de suspensión de la realidad, porque se interactúa como si el feto pudiera escucharnos y quisiera a su vez interactuar y que pudiera vernos y que pudiera como si realmente no se tratara de una pantalla de ecógrafo, sino de una videollamada o de un Skype. Em, a veces los médicos mismos se hacen intérpretes del feto, hablan en la primera persona, por ejemplo, diciendo, tranquilizando a los padres si ha habido un problema de salud. Entonces, se hace aparecer la presencia del feto en esta situación colectiva en la que experto media creando la imagen. Y cada aspecto, cada característica físico y de carácter se lee a la luz tanto de la individuación de un ser nuevo que tiene su carácter y sus características, pero también de la semejanza y de las redes de cuidado. Por ejemplo, cuando me ha pasado de ver acudir a la ecografía a algunos niños, mm, eh, an- se le preguntaba, bueno, ¿quién cuidará de este bebé? Se les pedía de mirar la ecografía y decir qué era lo que veían, ¿no? Una vez que se estaba haciendo, por ejemplo, una ecografía para un problema en el paladar o un diente, se les preguntaba, el padre eh,
hizo un chiste con el hijo que estaba allí, y le dirá, bueno, si, no si le falta un diente, pues se lo darás tú. O cuando se explica la transfusión feto-fetal, que es un problema a nivel de desajuste de flujos de placenta, se describe la situación entre gemelos, se describe la situación ideal de los flujos como una situación en la que tanto tú me das, tanto yo te doy, y los dos hermanos, los dos em, gemelos están en equilibrio. Lo importante es que no es solo la imagen que crea esta presencia, porque la misma, eh, mm, ¿cómo decir? La misma suspensión de la realidad y idea que el feto nos puede escuchar se da cuando los padres no ven ninguna imagen, eh, porque se da también en las visitas con las matronas, por ejemplo. Sobre todo cuando se sobrepasa una cierta edad gestacional, las matronas no utilizan el, la ecografía, ellas utilizan un Doppler para escuchar la frecuencia cardíaca, usan la palpación para situar la orientación fetal, pero la interacción es de la misma forma lúdica, con una idea de que el feto nos puede escuchar y nos pueda contestar según lo que quiere o lo que no quiere. Voy cerrando rápidamente. Esta es la última parte en la que me interrogo un poco sobre lo que es el factor tiempo dentro de la construcción social del feto, porque la mayor parte de la literatura habla de el feto o el embrión, pero cuando uno ve las ecografías de cerca se da cuenta de que el tratamiento que se hace de el estadio mm, precoz del embarazo, esta relación entre imagen y feto y embrión en la primera parte del embarazo, es muy distinta de la que se da al primer trimestre, al segundo trimestre y al tercero. Entonces aquí os he desglosado un poco eh, lo que yo he podido ver y apreciar. La imagen de referencia es la imagen del primer trimestre, porque en el primer trimestre hay una posibilidad de encuadrar todo el cuerpo del feto dentro de una misma shot, de una misma clip ecográfica. También se tienen que tomar unas ciertas medidas con el perfil del feto, lo que hace que se individúan unos cortes, como veis aquí, que son un poco más similares a una foto, de alguna forma. Em, es la primera ecografía en la que se ve una forma antropomorfa. También el contraste, la presencia de más líquido hace que sea una imagen que es particularmente fácil de leer. Y también hay movimiento, se puede apreciar el movimiento fetal. Entonces, como podemos ver, es una imagen de primer trimestre que se encuentra en otros productos culturales más allá de la ecografía misma. En el segundo trimestre, bueno, las pautas de controles de salud en Cataluña, con dos ecografías diagnósticas, una a final de primer trimestre y la otra a final del segundo, hacen que con algunos de mis informantes pude hablar de la transición de la imagen del primero a la imagen del segundo trimestre. Y hablaban, por ejemplo, de un feto más formadito. Al segundo trimestre los médicos ya pueden decir lo que ven en términos de genitales externos. También el feto tiene una posición y una parte como más consistente dentro del cuerpo materno. Una parte del examen consiste en situar este cuerpo fetal con respecto al cuerpo materno, creando así un mapa que se puede superponer o ser distinto del mapa que tiene sensorialmente la persona embarazada. Esa idea de crecimiento y de posición se refuerza durante la visita con la matrona, una vez por mes, excepto los meses en que está pautada una eco, donde se mide el fundus, la distancia entre el fondo del útero y la pelvis. La misma ecografía del segundo trimestre tiene un enfoque hacia el crecimiento, en cuanto uno de sus objetivos es averiguar que el feto haya alcanzado todo el potencial de crecimiento que se determina por su edad gestacional, y así poder descartar alteraciones de este ritmo de crecimiento que pueden ser signos de patología. Pero muchas personas ya llegan a la primera eco con una o más ya hechas, o algunas personas desafortunadamente no llegan nunca a una eco de primero o de segundo, porque con una eco temprana ya se dan cuenta de que este embarazo no va más. Y esta eco es la única de la que tienen experiencia. Entonces, a esta transición de primero a segundo trimestre hay que añadir otra transición en la que
Entran en juego proyecciones de la forma antropomorfa en la no antropomorfa para identificar los gérmenes de estas partes que conocemos. En algunas ecos un poco precoces he visto, eh, se explica lo que se va a desarrollar de cada polo, una distinción entre cabeza y cuerpo. Esto no es siempre así en las ecos de confirmación, por ejemplo, esta proyección no está muy presente, pero sí que se daba una explicación detallada de la imagen, situando el embrión dentro del saco, el saco dentro del útero y dando información sobre lo adecuadas que eran las medidas. En esta fase se juega muchísimo con el Doppler de las células cardíacas, que tiene un sonido que tiene un poder factual casi más grande de la imagen en este estadio, en cuanto es lo que determina pues, la viabilidad de la gestación en este estadio. Y también palía la falta del movimiento para dar esta, ¿cómo decir?, impresión de vida que normalmente a un estadio más avanzado se podría derivar del movimiento. En los casos de pérdidas, me he dado cuenta de que estos cuerpos embrionarios tienen más cuerpo de lo que yo imaginaba, en el sentido que, por ejemplo, hay un discurso bastante articulado sobre estos cuerpos también, no solo los de edades más avanzadas. Dos personas me relataron las palabras de sus médicos al hacerle la ECO, que desafortunadamente ha detectado de que ese embarazo de pocas semanas se había parado, y cómo les habían dado detalles sobre la forma y la posición del saco gestacional, que es la estructura que contiene el embrión. Por ejemplo, de una semana a otra había cambiado la posición de este saco, o el hecho de que tuviera una forma específica hacía entender cuánto de próxima iba a ser la expulsión. También la vivencia del embarazo precoz es muy tecnológica, porque además de la eco entra en juego la medición de las betas o el test de orina de la farmacia. Y si en el segundo trimestre es verdad que se perciben los movimientos, en ese estadio temprano se percibe, por ejemplo, la tensión en los pechos, que da una pista sobre el estado de embarazo. Cierro aquí para que no nos extendamos demasiado. Entonces concluyo diciendo que el deseo de ver que ha identificado la antropología feminista, por ejemplo, ha hablado Margaret Sandlowski, em, hoy en día no es solo el deseo de ver la ecografía como era anteriormente, sino que es deseo de ver durante todo el embarazo las varias versiones fetales, o como las llama Lynn Morgan, The Embryological Views of Development, y la morfología que va cambiando. En este marco se convierten en deseables, por ejemplo, las pautas de seguimiento privado, en las que se hace una eco cada mes. eh, em, y las personas gestantes descargan aplicaciones para smartphone o miran por internet imágenes fetales. Y por supuesto recurren a las ecografías 3D o 4D de pago. ¿Vale? Pues perdonad, lo cierro aquí. Ah, muchísimas gracias, Julia. Vamos a poner en modo galería para vernos. Gracias a las personas que han asistido. A mí me parece súper, súper interesante este diálogo que siempre decimos que es desde un marco interdisciplinario y específicamente el aporte que tiene la antropología médica a una serie de cuestiones, en este caso el cruce que haces con el feminismo, antropología médica y la tecnociencia. Me parece también muy interesante la formación que has tenido para ir conociendo, por supuesto, eh, la técnica y cómo has explorado también esta construcción social del feto a través del tiempo en materia de gestación y cómo interactúan estas materialidades y efectos, ¿no? Así que me parece súper fascinante la temática, además de que has podido ir yendo al campo, digamos, en distintas instancias, retomando, ¿no es cierto? Y pudiendo explorar distintos usos también, funciones de la ecografía y en distintos espacios también hospitalarios. Así que muchísimas gracias. Hay un debate que me parece ahí que se dio en el chat que tiene que ver más bien con las cuestiones de la técnica. Estamos en un marco acá interdisciplinario, crítico, ¿no es cierto? Pensando también cómo estos elementos interactúan desde el punto de vista de las subjetividades
eh, y las relaciones, ¿no es cierto?, entre el mundo biomédico y los sujetos que van recurriendo a este tipo de técnicas. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta específica, comentario, además de las compañeras también de proyectos que han podido trabajar en esas instancias. María Sánchez Fernández. Eh, no te vemos, ahí sí, ahí sí. Sí, Eh, ahora. eso, gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, hola Julia. Hola María. La presentación. Estoy encantada de conocerte también, de conocer tu trabajo. Quería preguntarte si has tenido la ocasión de estar presente en momentos de una ecografía cuando se va a practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Me estoy dedicando en mi tesis justo a este tema Ah, mira. justo específicamente a los casos de duelo posterior, ¿no? Y este momento de la ecografía es un momento de alta significación, ¿no? También el uso que se puede hacer de esa imagen. Entonces quería preguntarte si has estado tienes alguna experiencia en este sentido. Sí, tengo un poco que está fuera de este trabajo de la tesis, no entra dentro de este trabajo de la tesis, pero sí. ¿Qué decir? Mm, yo lo que he visto no me he enfocado muchísimo en el tema de la ecografía esta situación. Y qué es lo que te interesa? Espera, para acotar un poco más la pregunta, perdona. Em, bueno, no sé qué tipo de reacciones a lo mejor has podido observar. Bueno, para esto hay que pensar que la reacción la puedes tener cuando ves lo que el médico está viendo. Y para que veas lo que el médico está viendo, tienes que poder ver la pantalla o entonces depende. Yo creo que es lo interesante para preguntarse en estas situaciones es eh, qué es lo que se da a ver en esos casos, que no son los casos típicos, ¿no? Porque en la ecografía fetal como la conocemos ahora, está, para el seguimiento del embarazo, está hecha para que pues haya esta parte no diagnóstica que es lúdica y que es emocional. Pero si esta parte no hay, pues a lo mejor la pantalla no se enseña o la pantalla no se ve. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿las personas que están acudiendo a este examen pueden ver esta pantalla? Luego, la segunda pregunta es, ¿cuánto dura este examen y qué pasa durante ese examen por parte del médico que lo está efectuando? Porque las ecografías de seguimiento del embarazo suelen ser bastante largas, depende, pero tener una duración de seguro más que 10 o 15 minutos. Y a lo mejor una ecografía de control del embarazo ha sido, para interrupción es más rápida. Entonces, Mm. allí se juegan varias cosas que eh, tienen un impacto en cómo puede ser esa experiencia. Una cosa es estar haciéndote una ecografía sin ver la pantalla en esta tesitura durante 10 buenos minutos y una cosa es 2 o 3 o 5. Vale, ha sido muy interesante ver cómo conceptualizabas todos estos ensamblajes, ¿no? En el contexto en el que se producen. Gracias. No, gracias a ti y suerte con tu trabajo y a lo mejor lo volveré, si te apetece, lo podemos Estamos hablar en la cuando quieras. UAB. Vale, genial, gracias. Em, Estaba pensando también en el trabajo bueno, es que es distinto, pero no, en la metáfora también de las ecografías, el trabajo que ha hecho Diana, que en algún momento también eso apareció en el trabajo que han hecho con Vestar en alguna época, en los análisis, ¿no? Interpretaciones sobre eso y cómo eso también circula, ¿no? En otros espacios de cuidado y parentalidades, ¿no? Pero muy interesante también
En el momento tú planteabas, que me parece interesante, cómo aparece el afecto también en quien lo aplica y cómo es lo que te pasa a ti cuando descubres ese shock físico, dices, ¿no? Un shock físico también, el impacto subjetivo también del ecógrafo en su relación con este coche, esta máquina y todos los afectos que van circulando en los participantes. Ahí está Diana que quería comentar también algo. Perdonen que no voy tan fluida a la hora de conectar y desconectar las cuestiones. Bueno, había pedido la palabra en realidad para dos cosas, ¿no? La primera era para invitar a la persona que se llama Monse Alegre, que parece que se fue, que dejó un comentario en el chat y que hubiera sido interesante que lo hiciera públicamente de manera de permitir a Julia que le explicara su perspectiva del tema y si acaso generar un diálogo entre dos disciplinas diferentes, pero igualmente legítimas para opinar sobre estas cuestiones, y incluso entre dos experiencias, ¿no? Es decir, a veces la 40 años de experiencia, y lo digo porque tengo muchos años y muchos años, no siento que me habiliten de ninguna manera para imponer un criterio, sino para, en todo caso, comentarlo, ¿no? Es decir, que si todo lo que tengo para decir, para fundamentar mi posición es que tengo 40 años de experiencia, sinceramente creo que los años lo único que nos cargan es de arrugas y de descuelgues, en todo caso, ¿no? Pero no mucho más. Iba a hablar sobre esto por un lado. Y por otro lado, iba a retomar esto que Irene mencionó, ¿no? Digamos, nosotros con Joan Bestar en algún momento y también en otros momentos, trabajamos sobre esta importancia que se da en el contexto de nuestra cultura, digamos, al encuentro de semejanzas, ¿no? De los bebés, ¿no? Es decir, todos creo que los que hemos tenido hijos y los que hemos ido a visitar gente que ha tenido hijos, asistimos a esto de, ay, se parece a, es igual a, y demás, ¿no? Nosotros en su momento con Joan Bestar y trabajando sobre el tema de niños y niñas adoptadas internacionalmente, donde, bueno, esta semejanza física o fenotípica siempre resulta más difícil, digamos, ¿no? Dijimos, bueno, seguíamos un poco algunas cosas que había dicho Malinowski en su momento, pero decíamos que son las formas que se encuentran para incorporar un cuerpo extraño, ¿no? Nuevo, desconocido totalmente, a un cuerpo familiar que le acoge, ¿no? No sé si era, si no era Vero e Ventrovato, digamos, ¿no? Para seguir, si no es Vero e Ventrovato, ¿no? Pero realmente encontramos que era una cuestión bueno, que así como hago, cómo se hacía para incorporar esto, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar un poco más sobre esto, ¿no? ¿En qué momento, y en todo caso, si hay alguien que en el contexto de la práctica menciona por primera vez este tema, digamos, ¿no? Si son los propios ecografistas, médicos y demás, o los propios padres y madres, ¿no? Y antes de darte la palabra, Julia, para contestar, no, quería, yo hacía trabajo de campo a finales de los años 90 en temas de reproducción asistida y recuerdo que fui a entrevistar a una mujer en una ciudad interior de Cataluña que me dijo con enorme pena, bueno, no podía quedar embarazada, tenía una hija, quería tener otra y no podía, ¿no? Y me contó con una enorme pena que ella había tenido un embarazo que había perdido por una amniocentesis, ¿no? Y Ay, ella recordaba la ecografía de la amniocentesis y decía que mm, lo que más pena le daba era que aquella niña mm, que se parecía mucho a la otra niña que tenía mm, ¿no? Entonces yo, claro, pensé, ¿cuánto se puede parecer un feto de 14 eh, semanas hace 30 años? Porque ahora las ecografías sí, de 14 semanas ahora sí, cuestan sí. bastante, ¿no? Pero una ecografía de 14 semanas hace 30 años, que es de cuando estoy hablando, digamos, un poco 28, digamos 29, bueno, esto para decir cuánta imaginación se le pone a estas cuestiones también, ¿no? Y a las cuestiones de las Ya, resemblanzas, ¿no? Perdón, sí. de las semejanzas. Gracias, Julia. No, gracias, Diana. Mira, la semejanza en la ecografía para mí es algo que va más allá de la semejanza, de alguna forma, porque am,
estamos en un contexto en el que estamos haciendo presente un ser porque nosotros estamos allí. Yo no he podido desarrollarlo todo esto muy bien porque, bueno, se ha alargado un poco la cosa, pero el aspecto relevante de esas interacciones que se dan durante tanto la ecografía, pero en realidad de forma menor, incluso durante la visita de segundo trimestre o tercero con las matronas, es que el hecho de que nos encontramos en una performance social de familia hace aparecer este efecto. Entonces nosotros ya estamos en esta situación dentro de lo relacional al 100%. Y suelen ser los padres que activan la búsqueda de la semejanza, a veces delante de los médicos, pero a veces a mí me pasaba después, a lo mejor delante de los médicos no decían nada, pero cuando yo luego me sentaba con ellos para hacer el resto de la entrevista, les decía, pues saquemos las imágenes que os han dado, ¿qué os parecen? Y allí sí que salía la cuestión de la de la semejanza. Otra vez que me acuerdo era que a veces son los médicos que buscan la semejanza, no que la buscan, pero que hablan, si conocen ya a la paciente, pues pueden hacer unas comparaciones. Y también semejanza, para mí que estoy bastante orientada a lo técnico, semejanza es también genética, porque hay toda una serie de proceduras para descartar que un rasgo que aparece como patológico sea realmente patológico, y solo cuando hemos descartado con esta procedura diagnóstico diferencial que este rasgo sea patológico, pues allí podemos mirar si en la familia de los padres sí que hay este rasgo aislado. Entonces, la semejanza es un último recurso, pero también es un recurso médico de alguna forma. No sé si, eh, no sé si te he contestado. Sí, gracias, Julia. Gracias a ti. Carolina, no sé si es Carolina o alguien Bueno, la que pidió la palabra. somos un dúo, pero no, la mano la levanté yo. Bueno, antes que nada, Julia, me encanta tu trabajo, me parece sumamente valioso, bueno, todas las conversaciones que hemos compartido desde que hemos estado trabajando en el tema de pérdidas y contándonos tú de tu tesis y todo, realmente siempre lo encuentro fascinante. Y quería, un poco la pregunta la había pensado antes de que hablara Diana, pero agrego solamente esto, que tú citas a Lynn Morgan, y ella tiene un trabajo muy interesante en el cual habla de esta situación de cómo incorporar a un bebé, un feto, un embrión al mundo de nosotros, ¿no? Porque, como dice María Ros Moro, un bebé siempre es un extranjero, ¿no? Un bebé siempre es un otro que hay que incluir en el nosotros, ¿no? Entonces a mí me llamó muchísimo la atención un texto de ella, que por ahí si no lo tienes muy a mano, te lo recomiendo, porque hablaba de los bebés como aucas. Aucas es un término quechua, o sea, ella trabajó en zona andina, y auca es un término que yo había leído en la literatura sobre las relaciones interétnicas en La Pampa y la Patagonia, porque auca era el enemigo, digamos, eran pampas, aucas, tehuelche, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar un poco qué quería decir Lynn Morgan con esto, claro, es que auca es enemigo porque es el no civilizado, y luego lo tomaron los jesuitas para hablar de los no bautizados, ¿no? Entonces, esto era como todas las condiciones que le daban extranjería o diferencia a esto que luego por distintos mecanismos, ya sea la evangelización, bueno, todo lo que ya sabemos, se intentaba incorporar a un nosotros, ¿no? Y me parece que es interesante porque en esta instancia se juega todo esto, ¿no? Cómo buscamos mecanismos para incluir a ese extranjero, a ese ser que todavía no sabemos, ni siquiera
bueno, también podemos irnos a otras cosmologías y plantearnos, ¿no? si es humano, para empezar, ¿no? Que para nosotros está como un poco más claro, pero en otros lados no está tan claro, ¿no? ¿Cuál No, es el no, origen, ¿no? Y ahí, como siempre, lo que marcaba Irene, ¿no? Estas semejanzas entre los temas de adopción o todo lo que tenga que ver con integrar a alguien que por distintos mecanismos viene a ser parte nuestra, ¿no? Así que me parece que son muy interesantes todas estas lecturas sobre lo que pasa en ese momento y también después, porque ahora con las redes sociales los parecidos no se sí. limitan tampoco a que se los atribuya a las personas que Ah, están no, ahí, no. ¿no? Sino que a medida que empieza a circular la imagen, todo el mundo empieza a hacer hipótesis sobre los parecidos, ¿no? Sí, 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 y además, como bien dices, sí, sí, a mí esto de AUCA me gusta mucho porque en el fondo yo siempre digo, nos preocupamos de muchas cosas, pero el embarazo te puede matar. Eh, Nosotros lo hemos, o sea, tenemos, no quiero decir que lo hemos romantizado, pero hemos trabajado mucho en preeclampsia, ¿no? Pues el Ah, embarazo te puede matar. Y el Sí. embarazo tiene yo lo digo, te puede matar, pero en realidad lo que quiero decir es, el embarazo, hay un libro de Sophie Lewis, se llama Full Surrogacy Now, Feminism Against the Family, que lo cito siempre porque creo que la tía tiene un cerebro increíble que fa... Eh, y ella abre este libro con una descripción de lo violento biológicamente que es el proceso del embarazo para un cuerpo y de todo lo que se tiene que cortar a nivel inmunitario, todo lo que se tiene que reajustar de una forma realmente muy, muy bestia, porque los seres humanos tenemos una evolución que hace que hay un mecanismo en la placenta y tal. Entonces, me gusta esto de el que haya espacio quizás dentro de nuestro imaginario también para un enemigo. Enemigo no significa odiar, enemigo no significa, no, pero yo no te conozco, ¿tú quién eres? ¿Qué pasará? Bueno, no sé, me he ido un poco, perdonad, no, pero me no, ha bueno, hecho pero reflexionar esta cosa mucho, ¿no? mm, Sí, sí, y de y lo que decías de las redes sociales, yo lo que he visto es que, bueno, esas entrevistas son de 2016-17, cuando no era tan fácil subir las cosas al móvil aún como lo es ahora, pero empezaba a hacerlo. Y, y las personas tenían todo un discurso sobre qué es lo que yo difundiré de esta ecografía en redes sociales, por ejemplo. O sea, me decían, por WhatsApp lo envío, pero en Facebook no, porque el niño no es un juguete y, o sea, otra persona que me decía que había vivido una relación, estaba en una relación muy difícil, abusiva en ese momento, con un chico que al principio no quería ese embarazo y luego sí. Ella decía que se había sentido muy ofendida cuando ese chico había enviado este, el- la foto de la ecografía a su familia, que él les había presionado para no llevar a término este embarazo. Entonces decía, no, yo no quiero que estas personas tengan esta foto. Yo no, porque ellos no la querían, pero ahora que está aquí, que tan bonita, todos sí, sí, qué bonito, quiero la foto. Entonces, este tipo de circulación se convierte en una forma de decir, pues hasta aquí se puede, hasta allá no, y quizás dentro de este tipo de corte que se hace entre los que sí y los que no, allí también estamos estableciendo quién está dentro y quién está fuera, ¿no? Esto me ha hecho pensar Gracias, Es, Caro. es súper fascinante y qué bueno esto que has traído, Carolina, porque muy interesante esta idea, es un cuerpo extraño, ajeno, ¿no? Como lo volvemos, lo transformamos en algo conocido, cercano, íntimo, propio, en ese nosotros. Y me acordaba también de lo que conversábamos la semana pasada, también en la presentación de Paula, que hablaba también de esas liminalidades entre lo no humano, lo humano, y también esa extrañeza, ¿no? Entonces me parece súper interesante y muy articulado todo. Diana, ¿tú también querías comentar algo?
Sí, Ujú. bueno, la primera cosa que quiero comentar es que nos acordemos de invitar a Lynn Morgan para un seminario del próximo, la próxima sesión, porque Lynn Morgan, yo creo que es una persona real, primero que es una mujer fantástica en todo sentido, ¿no? Como persona incluso, ¿no? Además de como profesional, quiero decir, ¿no? Y muy accesible en todo sentido y muy conocida. Por otra parte, la podemos contactar rápidamente, ¿no? Su trabajo es una cosa maravillosa, pero además a mí lo que me fascina de sus trabajos es cuán pioneros fueron, digamos, ¿no? Porque yo, que tengo muchos años realmente, creo que vamos a empezar a escuchar cada vez más cosas en este sentido. Pero hace 30 años o, bueno, 40 años era muy difícil hablar de estas cosas y mucho más si lo hablaban las mujeres madres, ¿no? Así como estamos viendo con toda la proliferación ahora de literatura proveniente de mujeres que son madres, ¿no? Es decir, yo no había escuchado nunca, como hasta ahora, el hecho de, alguien dijo, lo que otro día escuché o leí, que el cuerpo de la mujer se tarda no sé cuántos años en recuperarse después de un embarazo, ¿no? Yo no lo había escuchado nunca esto, ¿no? Y yo realmente creo que escucharemos cada vez más de esto, ¿no? O sea, que va a empezar a reconocerse cada vez más, ¿no? Y realmente creo que, incluso, bueno, hay mucha cosa en el cine. ¿Se acuerdan aquella película? Yo soy muy mala en esto, pero aquella película de la Sigourney Weaver con un alien, ¿no? Era un alien en todo, ¿no? Y yo he escuchado mujeres embarazadas llamando Un al alien. bebé el alien, Exacto, ¿no? exacto. O sea, yo creo que esto es una cuestión que, y no sé, la verdad es que creo que muchas hemos tenido esta sensación de encontrarnos con un desconocido cuando nace un hijo, ¿no? Que uno va incorporando evidentemente a la red de afectos y demás, pero, pero es un desconocido, la verdad, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido es muy, muy interesante esta idea y qué útil resulta la ecografía para ayudar en este sentido si es que se necesite y conviene, ¿no? No, nada más que esto, agregar acordarnos de Lynn para contactarla pronto. Perfecto. Gracias. Y Fátima de Lima, que pide por acá la bibliografía que Fátima pedía, creo, la sí, referencia bibliográfica que había dado, me Carolina y parece, quizás Julia, las dos, no sé, ambas quizás. pudieron mm, Vale. para Yo la referencia exacta se las debo, chicas, porque tengo una Pero memoria dejamos tremenda, pero el capítulo de Lynn Morgan al que me refiero está en un libro de Nancy Shepard Hughes y Margaret Lock o Carol Sargent o alguno de No, esos que me se parece llama que Carol Small Sargent, Wars, ¿eh? o Carol El libro de Sargent, la, sí, me parece que que sí, se de la llama Small Wars. Small Wars, Y no sé sí, qué. ahí. Ahora, el nombre de no me lo pidan, busquen el libro. Sí, o sea, lo puedo pasar en algún otro momento. Julia, si tú lo tienes o necesitas que te lo pase. Yo creo que Ah, lo bueno, tengo ese libro, ¿eh? ujú. A ver, yo lo te tengo lo- en casa, así que lo podemos compartir en cualquier momento. Y otra cosa que me acordé, ya que estamos, es que tampoco me voy a acordar el nombre del artículo, pero David Lancy, sí. que es El un libro. antropólogo. Sí, no, pero además creo que Ah, hizo un artículo sobre esto de delayed personhood y también yo, no sé, mi hipótesis es que tiene un ejército de gente siempre trabajando para él porque tiene mucha revisión histórica, arqueológica, etnográfica, sociológica. Entonces lo voy a buscar porque, bueno, hay como mucho ejemplo por fuera de Occidente, básicamente también para este mm. tipo de cosas. Ujú. Y Julia había mencionado el libro, el que habías mencionado tú sobre, ¿lo pusiste El por de acá? la Ah, estás muteada, ¿eh? Por si acaso. Sí, Ahí. había mencionado unos bastante clásicos sobre ecografía, desde la antropología. Ahora los escribo en el chat, Ah, Fátima, y el y me último dices. de Sí. que mencionaba sobre la violencia del embarazo, de Ah, la bueno, experiencia. Mm, sí, ese oh, se habla de otra cosa en realidad, pero lo ah, pongo también aquí. dale, Lo voy escribiendo y mientras tanto si hay otras mm, consultas, pues bien. me van diciendo. Ya estamos más o menos en el Sí, tiempo de ir cerrando, pero bueno, reiteramos a mí me parecen muy fascinantes los temas que se están investigando, además todos los cruces interdisciplinarios que permiten hacer
diversos análisis complejos, ¿no? De Todo situación. caso, Ujú. Perdón, no, Diana. perdona. Dale, dale. No, dale. No comenta No, iba nomás. a decir que Fátima se quede con el email de alguien y que le pasamos las cosas, porque Eso, dejemos el email aquí. bien. Estaba intentando encontrar exactamente la Hay referencia. gente mayor que no se acuerda no se acuerda de las cosas. Pero si por ahí se Ponemos queda con el... el mail de Julia Eso, o el de Diana, ahí le enviamos todas las referencias. eso. Bien. Gracias, Fátima, por el interés también. ¿Te dejamos el de Julia? ¿Puede ser Julia tu mail? Sí, voy. Lo pongo yo si quieres, lo tengo acá a la mano. Ah, vale, gracias. Lo puedo colgar al... Perfecto. Ahí está el de Julia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Julia. Muy, muy Gracias a interesante vosotras. y Perdonad que se haya alargado tanto y no gracias no por hay la ningún paciencia. problema. Es el tiempo, aparte que lo más interesante después también es poder abrir. Así que, pero muchísimas gracias por el trabajo. Gracias también a las asistentes en femenino, vamos a decir. Y nos encontramos, como decimos, en el mismo canal a la misma hora el próximo jueves con Carolina Romorini y su seminario. ¿Sí? Así que hasta la próxima.